San Francisco de Sales. San Francisco de Sales era hijo de los marqueses de Sales. Nació en Saboya el año 1567. Se educó en Annecy, en París y en Padua. En 1593 es ordenado sacerdote. Pasa largas horas de oración. Las almas se ganan con las rodillas, confesaba. Atiende sin prisa el confesionario, predica, asiste a todos los necesitados. Su celo apostólico no tenía fronteras. La provincia de Chablais había caído bajo el protestantismo. Hacia allí se dirige con su primo Luis para devolver aquellas ovejas al redil. Fue un trabajo paciente y costoso. Redacta unas hojas sueltas, las célebres controversias, que luego llegaban hasta los protestantes. Así le leerían los que no acudían a oírle. A él se debe la conversión de más de 70.000 calvinistas. El obispo Granier, que ve los frutos de la predicación de Francisco, lo recomienda como su sucesor. El año 1603 fue consagrado obispo. Multiplicó ahora su tarea apostólica: catequesis, predicación, sínodos diocesanos. Las dificultades eran numerosas, entre otras la situación de la diócesis, que comprendía varias zonas de Saboya, Francia y Suiza. Era obispo titular de Ginebra, pero desde la rebelión protestante los obispos residían en Annecy. Un día Enrique IV, rey de Francia, le ofreció un rico obispado. Francisco contestó: «Me he casado con una mujer pobre, no puedo dejarla por otra más rica». Uno de sus más fecundos apostolados fue el de la pluma. Tratado del amor de Dios, el arte de aprovechar nuestras faltas, cartas, controversias y quizá su mejor libro, de perenne actualidad, Introducción a la vida devota, que comprende una serie de normas para santificarse en el mundo. Francisco se encontró en su camino con un alma excepcional, Santa Juana Fremiot de Chantal. Entre los dos surgió una honda amistad, ejemplo típico de equilibrio afectivo entre dos almas que caminan hacia Dios. Juntos fundaron la Orden de la Visitación, que consiguió pronto óptimos frutos. Su vida era muy intensa. En París se encontró con Vicente de Paúl, que diría después: «Qué bueno será Dios cuando tanta suavidad hay en Francisco». Vuelve a su diócesis y al llegar a Lyon se sintió desfallecer. Allí rindió su alma con la calma y serenidad de toda su vida. Era el 28 de diciembre de 1622, a los 56 años de edad. Sus restos fueron trasladados a la Catedral de Annecy. Hoy reposan cerca de la cofundadora, en el Monasterio de la Visitación, que domina el bello paisaje del lago y de la ciudad. Canonizado en 1665, fue declarado doctor por Pío IX el año 877. Otros santos de hoy: Babil, Feliciano, Urbano, Eugenio, Tirso, Metelo. Hoy, 25 de enero, nuestra iglesia conmemora un gran modelo de fe. Me refiero a San Pablo. Hoy hablaremos sobre la conversión de este gran santo. La Sagrada Biblia, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, narra así la conversión de San Pablo. Saulo, quien respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, lo pudiera llevar presos y encarcelados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió: «¿Quién eres tú, Señor?». Y oyó que le decían: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer». Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos,
no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en todo Jerusalén, y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor le respondió: Vete, pues a éste lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo: Hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o casas de oración, y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevaran presos y encarcelados a los que siguen esa religión? Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió el nombre y se puso Pablo. Y en la carta a los Gálatas dice: Cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco, y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe, y que antes quería destruirnos, y glorificaban a Dios a causa de mí. Apóstol Pablo, que tu conversión sea como un ideal para todos y cada uno de nosotros, que también en el camino de nuestra vida nos llame Cristo, y nosotros le hagamos casos y dejemos nuestra antigua vida de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. El 26 de enero nuestra iglesia celebra a los santos Timoteo y Tito. San Pablo nombró obispos a Timoteo y Tito, sus discípulos y colaboradores. Los santos Timoteo y Tito vivieron en la órbita del grande apóstol de las gentes, y el nuevo calendario los coloca después de la fiesta de la conversión de San Pablo. Timoteo es la imagen del discípulo ejemplar, obediente, discreto, eficaz, valiente. Por estas cualidades, Pablo quiso que fuera su compañero de apostolado en vez de Juan Marcos, durante el segundo viaje misionero en el año 50. Había nacido en Listra, en donde Pablo lo encontró durante el primer viaje y fue de los primeros convertidos al Evangelio. Había sido educado en la religión hebrea por la abuela Loida y por la madre Eunice. Desde su encuentro con Pablo, siguió su itinerario apostólico, lo acompaña a Filipos y a Tesalónica. Después se encuentran juntos en Atenas, en Corinto, en Éfeso y finalmente en Roma durante el primer viaje cautiverio de Pablo. Fue un infatigable viajero enviado por el apóstol de las gentes y mantuvo los contactos entre Pablo y las jóvenes comunidades cristianas fundadas por él. A menudo le llevaba las cartas y le daba noticias respecto de las mismas comunidades. Entre el año 63 y 66, cuando recibió la primera carta que le envió Pablo, Timoteo era el jefe de la iglesia de Éfeso. Desde Roma, Pablo le escribió una segunda carta, invitándolo a visitarlo antes del invierno.
Es conmovedora la petición del anciano apóstol al hijo Timoteo, para que le llevara el abrigo que había dejado en Troade, pues le serviría para el frío en la cárcel de Roma. Timoteo estuvo presente en el martirio de Pablo, después regresó definitivamente a la sede de Éfeso, en donde, según la antigua tradición, murió en el año 97. El segundo fiel colaborador de Pablo fue San Tito, de origen pagano, convertido y bautizado por el mismo apóstol que lo llamaba Hijo mío. Se encuentra en compañía de Pablo en Jerusalén en el año 49. Hizo con él el tercer viaje misionero y fue Tito quien llevó la carta de las lágrimas de Pablo a los fieles de Corinto, entre los cuales restableció la armonía y organizó la colecta para los pobres de Jerusalén. Después del cautiverio de Roma, Pablo, de paso por Creta, dejó ahí a Tito con la misión de organizar la primera comunidad cristiana. Aquí recibió la carta de Pablo. Es un documento muy importante porque nos informa sobre la vida de Pablo. Después Tito fue a Roma donde su maestro, que lo mandó probablemente a evangelizar a Dalmacia, en donde todavía hoy está muy difundido su culto. Una antigua tradición, históricamente no confirmada, dice que Tito murió en Creta de edad muy avanzada.